Pedro, Nada, encantado de saludaros. igualmente, Igualmente, un placer. saludarte, darte las gracias por estar aquí y darle las gracias también a José, que fue el que nos dio el contacto contigo. Efectivamente, José Macarro, un antiguo compañero Y, y amigo también, muy buen amigo que hemos compartido muy buenos momentos allí en Campillo de Arena, el instituto donde trabajo y una gran persona. Cuando me dijo de vosotros, pues enseguida, claro que sí, acepté la invitación pues con mucho orgullo, claro que sí. pues muchísimas gracias porque para nosotros también es un orgullo tenerte aquí. Efectivamente. Y por cosillas que sé me da también más alegría, porque yo sé que tú funcionas mucho por Jaén y yo soy de Mengíbar. Es decir, que Hombre, entonces tenemos casi muchísimas más cosas en común, sí, 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 claro claro, que por sí. eso me lo dijo José y me dio mucha alegría y dije, tenemos que hablar con Pedro como sea. Sí, sí, sí. Así que Pues aquí bueno, pues estamos. como siempre digo, ahora es tu momento, lúcete, ¿sabes? Porque todo esto es para ti, ¿sabes? Así que esperamos disfrutar contigo. Efectivamente. Para Muy bien. empezar, pues, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de ti para saber quién eres, qué haces y para que la gente también te conozca un poquito? Bueno, yo básicamente el motivo por el que estoy aquí con vosotros es por la poesía, ¿no? Bueno, es una de las cosas que llevo adelante desde hace muchísimos años, desde que era bastante joven. Y en la actualidad tengo publicados 3 libros. Un primer libro bueno, de los 2 primeros libros, la verdad que fueron libros que publiqué muy joven, con apenas 20, 22 años. El primero se llama La anatomía del eco, que lo publiqué en el Ayuntamiento de Jaén, y el segundo, Café, que lo publicó el Ayuntamiento de Sevilla. Y luego ya estuve como 15 años sin publicar, bueno, haciendo un periodo de autoconfinamiento, ¿no? Porque es verdad que la juventud siempre se dispara uno mucho con el mundo sobre todo en el mundo literario pasa mucho, ¿no? Se dispara uno mucho con los premios, con las ediciones, vas cogiendo carrerilla y llega un momento que hay que primar más pues la lectura, la escritura pausada, la investigación que supone la escritura, el conocer también, la suerte que he tenido de conocer a personas muy brillantes, muy importantes que me han acompañado en este proceso de deslumbramiento por la literatura. Y bueno, y hasta el 2015 que publiqué el último libro que se llama Fósforo Blanco, en la editorial de La Isla de Siltola de Sevilla, que también pues muy agradecido por ellos, ¿no? Porque todo también fruto de muchas casualidades, pues conseguí sacar ese libro que tenía ya mucho tiempo en el cajón. Y luego me dedico, soy profe de física y química en el instituto que os he dicho, en el instituto del pueblo donde os he dicho antes, en Campillo de Arena, en la frontera entre Jaén y Granada. Yo soy de Jaén, con lo cual es otra de las enormes casualidades de la vida poder trabajar justo en mitad entre Jaén y Granada. Granada es donde vivo y entonces, pues claro, eso de a veces poder coger el coche y tirar para la tierra de uno o volver para casa tranquilamente, pues un lujo que me imagino, pues, y espero estar muchos años teniendo ahí a mano, ¿no? Claro. Y Pedro, yo sé que tú te mueves mucho por el ambiente de Jaén, de la poesía de Jaén. ¿Cómo es ese Sí. ambiente? Bueno, la poesía de Jaén es muy intensa. La verdad que si tuviéramos que analizar un poquito a fondo lo que pasa en Jaén, pues es un poco injusto con respecto a lo que se ve a nivel general, ¿no? Porque es verdad que otras provincias de Andalucía y del país tienen una vida literaria que trasciende mucho más allá de la propia ciudad y sin embargo Jaén tiene también una vida literaria impresionante, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues he almorzado con la estupenda noticia de que un amigo, un gran amigo, Joaquín Fabrella, pues ha sido escogido como finalista para los premios de la crítica andaluza con un relato corto llamado Césped Seco, con una editorial modesta, o sea que ha conseguido llegar ahí. Y otros tantos escritores y poetas que han estado en esa nómina de finalistas y que están ahí, que también, pues pedalean y publican y están haciendo una poesía que no tiene nada que envidiar a otros poetas que a lo mejor pues también han conseguido o han tenido la suerte de tener más repercusión en el panorama literario actual, ¿no? El otro día tuve la suerte de compartir una lectura con Begoña Rueda, una chica joven que ha recibido, hace poco recibió el premio Hiperión por un libro llamado Servicio de Lavandería.
Y en fin, que es una ciudad que tiene bastante vida literaria, no muy respaldada por las instituciones, porque se mueve todo a nivel de asociaciones que van sin ánimo de lucro, pero realmente sorprendería a las personas en fin, que pusieran el ojo en los escritores y las escritoras de Jaén, que realmente encontrarían una gran nómina de poetas y de escritoras maravillosos, ¿no? Por supuesto, claro que sí. ¿Cómo definirías tu poesía? Uf, eso es una pregunta muy difícil. Es difícil, sí, porque nunca definirse uno mismo, la verdad que nunca lo he hecho. Y es difícil porque ya bastante hay con tratar con escribirla, con investigarla, con sentirla, con tenerla. Pero bueno, yo diría quizá por la reacción que percibo de quien la ha leído, de quien la lee. Bueno, una poesía que investiga mucho en el lenguaje, eh, el buscar, eh, la explicación, el buscar eh, eso que hay debajo de la conciencia que tenemos todos, ponerle palabras, ¿no? Y es muy difícil porque siempre tratamos muchas veces de explicar la realidad, de explicar lo que pasa, y pecamos muchas veces, en la poesía actual peca mucho de ser muy narrativa, de explicar cosas que a simple vista podemos ver con los ojos, y sin embargo yo creo que la poesía tiene la función de explicar aquello que no tiene un sentido claro, o a lo que no es más difícil acceder desde los sentidos, ¿no? Y, y bueno, pues en ese sentido es una poesía, quizá, por lo que la gente me dice, es algo difícil, en el sentido de que tiene pues un verso largo, una preocupación por la música importantísima, y, y, y realmente, pues, si adolece de algo o tiene algo que celebrar, es que son versos, muchas veces son poemas largos, ¿no? Y, y en eso estoy, fundamentalmente. Que no sé si tendrás por ahí los libros para que nos puedan enseñar las portadas. Los libros, sí, sí, sí. La anatomía del eco de este libro, Ujú, la verdad que le tengo mucho cariño a ver, es un libro lo contaba el otro día en la lectura esta del ciclo de la Caja de Loanja, ¿eh? ujú. Es un libro del que no he renunciado a leer poemas, porque es verdad que siempre hay un consejo que dan los poetas más mayores, y que quizás ahora yo empiezo también a entenderlo y a darlo cuando me pregunta alguien que está en esa explosión, en esa ebullición, en esa prisa por publicar, por estar, que es que, claro, los libros envejecen, los libros eh, pues, pertenecen a una etapa, y claro, hay que tener mucho cuidado de ser muy exigente con lo que se escribe, porque las cosas que envejecen luego, cuando uno las ve con el tiempo, dice, madre mía, yo publiqué estas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene bueno, la ternura quizá de que son libros que, como están escritos muy jóvenes y con mucha pulsión, porque yo recuerdo concretamente Anatomía del Eco, pues pertenece a todo ese momento, toda esa pulsión de los primeros años universitarios, de las relaciones, de la explosión juvenil, de conocer a uno y a otro, a una y a otra, y estar constantemente con el radar puesto en lo que sucede alrededor, ¿no? Y, y entonces es un libro que del que guardo muchísimo cariño, el único que tiene poemas más breves. Y el otro día, pues sí, me atreví a leer un poema porque, bueno, es injusto, pertenece a la obra literaria de uno, y sobre todo que es verdad que como son pequeñas fotos, ¿no? Son pequeños instantáneas del momento vital de uno, y rastros que va dejando uno en la vida, que claro, que luego, como decía antes, o se sorprende o gratamente, o acaba diciendo, madre mía, estoy a años luz de la persona que miraba con estos ojos en aquel tiempo, ¿no? Luego está Café, que nació unos pocos años después, y Fósforo Blanco, que bueno, el tercer libro, y es un libro del que sí que estoy muy contento, porque sí que pertenece
a un periodo, pues prácticamente desde el 2002 que salió Café a 2015, pues ha dado mucho tiempo a madurar esos poemas, a quitar, poner, desechar, pelearte con algunos, destrozarlos. Y bueno, y es una experiencia de la que sí me siento muy, muy orgulloso, ¿no? Y Pedro, ¿qué diferencia hay entre el Pedro jovencillo y el Pedro actual? Entre el Pedro jovencillo y el Pedro actual. Sí, en cuanto a escritura, ¿qué diferencia ves? Bueno, hay una diferencia importante, importante porque ya no pone el ojo en los mismos, desde luego en las mismas, o aunque sí que miran la misma realidad, pero, pero no te conformas con, no, uno no se conforma con explorar en la superficie, ¿no? La vida tiene muchos matices, ¿no? Y claro, dentro de la observación de cualquier asunto vital, ¿no? Del amor, pues lo que ha sido toda la vida, ¿no? La experiencia en la que ponemos el ojo, el amor, la vida, la gran trama social que tenemos delante, el sufrimiento humano, y claro, evidentemente el nivel de exploración, el nivel de exigencia a la hora de tratar de encontrarse de verdad con uno mismo en el fondo de la conciencia, a pesar de que esa verdad que te está desvelando el poema no es grata para escribirla, pues claro, eso hace que evidentemente haya una diferencia y hay un riesgo mayor, porque uno escribe con conciencia de que, lo que os decía antes, que yo creo que es una idea muy importante, que con conciencia de que a veces el poema no te resulta grato, no es un poema que te está devolviendo una realidad que te puede resultar a ti o le pueda resultar al lector grata al leerla. Pero hay que ser honesto y hay que escribirlo y hay que contarlo y hay que estar en esa música, ¿no? Entonces, yo quizás sí veo esa diferencia, ¿no? Que cuando eres más joven no te atreves a llegar más lejos porque ves el bosque demasiado espeso y te quedas con las florecillas del principio y con los árboles y con la belleza más deslumbrante y más adánica, por seguir el término. Y ahora, pues evidentemente, entiendes que tienes que ir más allá y que la exploración en el lenguaje, la investigación, pues no puede quedarse en una resolución que sabes que tiene todavía un tramo más de recorrido, ¿no? Pedro, ¿cómo compaginas pues, tu vida laboral con la vida de escritura, de escritor? Compaginar la vida bueno, no lo tengo difícil, no lo tengo difícil, bueno, o sí, vamos a ver. No lo tengo difícil porque, bueno, la profesión de docente, de enseñante, es una profesión muy dinámica y estás constantemente, tienes la suerte de que estás constantemente rodeado de personas y hay una interacción humana impresionante. Entonces, todo eso, claro, todo eso es alimento. A la larga, todo eso va quedando, sedimentándose en el subconsciente y es materia de creación y es materia que en el futuro pues también ayuda a la escritura. Además, lo que yo le digo muchas veces a los alumnos y a las alumnas, el estar en contacto con ellos ayuda un montón a no envejecer, porque el estar siempre, siempre, siempre dedicado a atender a personas que tienen la misma edad y que están frisando casi casi los 17, los 18, por no decir ya los más chicos, pues claro, estás siempre contaminándote de toda esa juventud, de todas esas inquietudes, y claro, eso inconscientemente también te hace mirarte mirar al joven que tú eras, mirar al niño que tú eras, y estar en un constante diálogo con esa persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, es agradecido. También es verdad que cuando la escritura es muy exigente, el hecho de tener la atención en otra cosa, en otra actividad, en otra enseñando. Yo encima que enseño química, pues imaginaros, enseñando los orbitales moleculares o la teoría de hibridación de tal. Pues claro, cuando está uno mentalmente, y no sé si estáis conmigo, cuando uno está mentalmente en una solución importante, en un poema, en un párrafo, en una escritura,
y además las personas obsesivas como yo, ¿no? Que es una palabra, quiero meter esta palabra y quiero... Y entonces, claro, cuando estás en otra actividad, pues un poco como que te tiene en otra onda, ¿no? Muchas veces la gente me dice, está en las nubes, Pedro, eh, y claro, y es que ahí hay una vida interior, ¿no? Claro. Que a veces pues no te deja estar, te gustaría estar entre los libros sentado, a ver si le veo a Mallarmé, o le veo a Rambó, o le veo a Diego Jesús Jiménez, le veo algo que pueda deslumbrarme a mí y ayudarme con la tesitura en la que estoy, ¿no? Sí, sí que pasa así. Pedro, yo estoy dándole vueltas. Tú has comentado que te has tirado muchos años sin publicar nada. ¿Y tú crees que esos años han pasado en balde? No, 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 para nada, para nada. Ahora, a ver, sería muy vanidoso si dijera que no, que uno, porque evidentemente pues uno sigue aspirando a cuando tiene un material entre las manos y lo sabéis, pues uno tiene bueno, la nobleza humana de querer publicarlo cuanto antes y de querer... pero, pero luego es verdad que cuando uno consigue ese premio, consigue la posibilidad, el sueño más grande de un escritor, decía un poeta de Jaén, al que añoramos y desaparecido ya, José Nieto, que tenía unos aforismos impresionantes, ¿no? Decía, no solo escribía poemas, sino que los publicaba. Y claro, nos reíamos, ¿no? Porque claro, es verdad que cuando los materiales, lo que escribimos se queda en el cajón, pues es una pena, ¿no? Porque es la gran tragedia del escritor de toda la vida, ¿no? El no tener la posibilidad de hacer público, pues eso que ha estado puliendo, esa gran joya que ha estado puliendo durante tanto tiempo y ese trabajo que ha estado dedicando con tanta intensidad y con tanto amor, ¿no? Entonces, sin embargo, respondiendo a tu pregunta, cuando pasan los años y al final consigues, pues tienes la llamada de un editor que te dice para adelante. Y ya ese libro no tiene más vuelta porque es verdad que lo has vivido y desvivido y lo tienes ahí. Pues yo creo que no. Yo creo que, de hecho, si analizamos no es por hacer la comparación, ¿no? Pero que si miramos la vida literaria de cualquier persona que hemos estudiado durante nuestro periodo de formación, o cualquiera de los poetas o de los escritores que más nos han impresionado en nuestro tiempo de lectura, pues no han publicado muchas obras o han publicado obras pues, con una vida absolutamente trágica, sorprendente y cuando han pasado muchísimas cosas. Ahora mismo estamos sometidos al, a esta vorágine del consumo y parece que es que un escritor, si no publica un libro cada año, cada 2 años, pues deja de estar en la cresta de la ola, en las listas de tal, en las listas de cual, y entonces todo eso yo creo que perjudica a la calidad de la obra, perjudica a la verdad de lo que se escribe porque lo sabéis, cuando uno tiene algo abierto, pues probablemente la mejor idea de ese algo que tiene abierto viene durante, yo qué sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses después, que a lo mejor incluso le da un giro tremendo a la idea original que uno llevaba, ¿no? Y eso es lo maravilloso de la escritura. Decía Masoliver Ródenas un pequeño poema que decía, borro la palabra, escribo la palabra, borro la palabra, estoy en el poema, ¿no? Que es así, el gran resultado del poema no está quizá en el final, sino en el cómo se ha ido haciendo, en el que... y eso yo creo que es maravilloso cuando uno se asoma a las casas natales de esos escritores que uno ha admirado desde siempre y ve esos borradores, ¿no? Esos poemas, esos trozos de novela tachados, vueltos a escribir. Eso es lo más apasionante de la escritura, ¿no? Y lo que hablaba antes, ¿no? Que la escritura son unas metas que, claro, cuando llega a un límite y te asomas y escribes, pero si todavía eres capaz de llegar un poco más lejos, tacha y llegas con el lenguaje un poquito más lejos, pues, pues has conseguido algo más dentro de ese poema o de
de esa aventura literaria que estaba intentando, ¿no? Y Pedro, alguna vez, no sé si te habrán dicho que, por ejemplo, imagínate tú y yo estamos hablando y te digo, pues yo no leo poesía porque no la entiendo. ¿Tú qué dirías? Bueno, eso lo han dicho muchas veces. Es que la poesía no se entiende, o tu poesía no se entiende, o... Bueno, es que ese es el problema. Yo creo que el gran reto del poeta, la poesía, no es... A ver si me entendéis lo que os quiero decir. No está escrita para entenderla, no. Hay que entenderla, lógicamente. Pero hay que entenderla desde... para entenderla o para acceder a la poesía hay que poner otro sentido en juego. Me explico. Para leer una novela, pues a lo mejor hay que el plano racional del lector pues está más en juego, porque lo que estás leyendo, lógicamente, es un relato donde estás aventurándote en un escenario con unos personajes que se plantean. Pero el poema pertenece más a... La palabra poesía significa música, canción. El poema pertenece más a los sentidos relacionados con la música, y claro, accede a otro plano de la conciencia que no es tan racional, ¿no? Entonces, claro, yo creo, no sé, poneros algún ejemplo. Hace poco estuvo Antonio Gamoneda en Granada, cuando el festival, que es un poeta al que se le ha achacado pues eso, ¿no? Ser de una escritura más oscura, pero es verdad que cuando uno escucha a Antonio Gamoneda leyendo sus poemas en directo, o cuando uno los lee en sus libros, la experiencia emocional que suscita, la gran cantidad de preguntas, la gran cantidad de, de interpelaciones que hace en sus poemas, pues claro que se entienden. Lo que pasa es que, claro, nos mueven, nos ponen en una posición pues que no sabemos interpretar, que nos incomoda, pero porque nos fascina desde esa incomodidad, ¿no? Entonces podríamos decir, como decía un escritor, Luis Duarte, con el que estuvimos hablando, un escritor argentino, que decía que él leía muchos libros de filosofía y Sí, decía, pero yo había muchas cosas que no las entendía. Y nos dijo, dice, pero yo seguía leyendo, dice, porque yo creo que lo importante no es comprenderlo todo, sino lo que me hace sentir. ¿No? efectivamente, Y claro, es lo mismo. pero no sería quizás más eso decir a la gente, bueno, no lo entiendes, pero léelo. A ver, Claro, Siéntelo. exacto, exacto. Cuando uno lo lee, efectivamente, tú te coges, pues no sé, te coges a Proust o te coges aquí eh, a Saint-Jean Pers, André Breton, a Saint-Jean Pers, que por cierto ha sido recientemente traducido por el poeta Juan Carlos Mestre y la poeta Alejandra Domínguez. Saint-Jean Pers, que es y claro, y aquel que va por blancos navíos, y efectivamente parece que no tienen pero te está metiendo en una realidad, te está metiendo en otra experiencia sensorial que atraviesa el filtro de la conciencia y que cuando disfrutas con eso, pues claro, es lo mismo que si te pones ante cualquier pieza de Beethoven, ¿no? No la sabríamos explicar con palabras, no sabemos explicar la música, pero sabemos que nos gusta, sabemos que nos emociona, volvemos a ponernosla en un momento del estado de ánimo en que buscamos esa música porque nos está pellizcando y la disfrutamos, ¿no? Aunque no sabemos explicarla. Nos diríamos, bueno, ¿cómo explicamos eso, la novena sinfonía, ¿no? Imposible. claro. Pedro, a mí no sé si quieres leernos algún poemita, algún poema que tenga de los cualquiera de los tres libros, el que más te Vale, guste. bueno, pues sí, os leo un poema. Casi que... eh, bueno, podría leer este poema que le tengo mucho cariño, que se llama Alquimia, haciendo un poco honor a la naturaleza de Químico. Y porque, bueno, en el fondo la conducta poética, el escritor de poesía también tiene mucho o al revés, ¿no? El químico también investiga de manera muy parecida a la poesía, ¿no? Estás constantemente probando situaciones hasta que consigues dar con ese color precioso
que llevas persiguiendo durante años, ¿no? La escritura también es un poco así, ¿no? Y el poema dice así: alquimia. Vuelcas una sobre otra la materia de los tubos. La íntima violencia que pudiera estallar en los matraces. Una ciencia rendida cuando late en tu luz la ceremonia de lo ausente. Y analizas los pozos, no con la intención del farmacéutico o la curandera, por salvar la tragedia que en la piel de la palabra se revela. Muy al contrario, solo notar su cascabel, la deuda de un amor que entre las sombras flota hacia la cal como una lágrima desde el vacío, esperas. Ese es tu hallazgo. Contemplar si el contador de la memoria te saluda entre los muertos por la risa, o si es que más bien besas como un premio de barro o de papel tu extrema sumisión a la distancia y a la pérdida. ¡Hala! Qué bonito. Preciosa. Los pelos de punta. Gracias. Bueno, Pedro, ¿y cuántos poemas necesitas para crear un libro? Bueno, eso no, ahí quizás no hay medida, ¿verdad? Ahí no sabría qué contestar, porque es verdad que los libros se van haciendo. Si no tiene, un libro de poesía no tiene una estructura lógica predeterminada de antemano, ¿no? Sino que yo creo que el libro de poesía, lo mismo que el poema, se va construyendo poco a poco conforme se va creando, ¿no? Es una especie de azar, ¿no? Y, y yo creo que cuando hay quizá también a veces asociado a un periodo vital o a un periodo en el que uno ha estado investigando, leyendo a determinados poetas, quizá cuando ya se cierra esa fractura que ha generado ese libro, pues se da por terminado, ¿no? Pero no hay una estructura o no hay ninguna ley escrita, o por lo menos yo no sigo ninguna que diga, pues bueno, 20 y tanto, 21 libros debe tener 25 poemas. Pues depende, porque si son más largos, pues a lo mejor con menos, o si son más cortos, pues más. Pero sí que va asociado a momentos quizás emocionales en los que ha estado uno en conexión con una serie de escritores a los que lee, y además ha estado investigando pues de una determinada manera, ¿no? Pedro, ¿y cuántos desechas a la hora de escribir un libro? ¿Cuántos ¿Cuánto? poemas, cuántos desechas? ¿Cuántos tiras? Uf, pues poemas, pues sí, en eso sí tengo que deciros que soy muy exigente, ¿no? Y dejo, los poemas siempre se quedan en la cuarentena ahí en el cajón, porque siempre el paso del tiempo es fundamental. A lo mejor uno escribe un poema y se queda deslumbrado y se queda y siente la euforia del momento de pensar que lo ha terminado, pero a los 3 días, a los 4 días, cuando lo vuelve a coger, si no está en el mismo estado emocional en el que estaba en el momento que lo habías terminado, pues a lo mejor no te dice nada. Yo creo que el valor de un poema está en que lo leas cuando lo leas, en el estado de ánimo que lo leas, a la persona que se lo lea, pues suscite, si no la misma, pues que siga suscitando esa fascinación, ¿no? Y esas ganas de querer volver a leerlo, de decir, madre mía, lo que hay aquí, ¿no? Y entonces sí, la verdad que versos, poemas, no, en fin, os confieso una confidencia, pero es verdad que uno de mis grandes problemas en casa, ¿no?, es el tema del orden de la mesa de donde trabajo, ¿no? Porque claro, está siempre llena de papeles, de papelorio de aquí, la libreta del trabajo, pues también a veces tiene sus pequeños versos que digo, venga, porque no se me olvide, lo apunto aquí, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el desorden dicen que también es un buen continente para la escritura, ¿no? ¿Y cuáles han sido tus escritores en los que te has inspirado o que te gusten más? Bueno, escritores, nos podríamos pero bueno, fundamentalmente, si ponemos una cronología de lo más cercano, es verdad que muchos escritores de Jaén, que cuando yo era, pues,
estaba en esos años como os decía, ¿no? De los años en los que yo creo que uno se deslumbra por el arte, los 15, los 16, los 17. Entonces, claro, desde pues, todos los poetas de Jaén, que pues, por ley de vida, pues muchos ya han desaparecido, pero me encantaba verlos recitar a esos poetas mayores, ¿no? Y hablo a gente que a lo mejor, pues claro, aquí en Granada no conocen, a Felipe Molina Verdejo, Miguel Calvo, luego, por supuesto, Manuel Lombardo Duro, un poeta pues muy maldito en Jaén, pero un poeta maravilloso. Hoy he hablado antes de José Nieto, que era un poeta absolutamente brillante y además era un hombre tan sencillo, tan culto, que tenía una particularidad a la hora de leer, porque aparecía con unas carpetillas de cartón y iba sacando esos papeles antiguos y iba leyendo con una moderación y eh, con una exquisitez, ¿no? Que todas esas cosas van quedando, ¿no? Y de esa primera lectura, de ese primer contacto con los poetas importantes de Jaén, con los poetas que admira, porque luego evidentemente pues ya están otros poetas que ya sí que son significativamente importantes porque somos amigos y nos conocemos y tenemos la confianza de compartir lo que escribimos, Juan Manuel Molina Damiani, Antonio Negrillo, Paco Sala. Os he hablado antes de Joaquín Fabrellas, Yolanda Ortiz, que es una poeta extraordinaria, no sé si la conocéis, poeta también que ahora ha tenido la suerte también de ganar un premio importante en Santander. Y esa suerte, pues claro, lo más cercano está ahí. Y luego ya otros poetas, pues evidentemente, por supuesto Federico, si tuviera que decir un poeta de cabecera, pues diría Federico García Lorca. Saint John Perse, otro poeta que me deslumbró muchísimo, esa manera de acceder a ese otro plano, de esa otra realidad, en la que, como hablábamos antes, parece que no sabes lo que está diciendo, pero lo estás comprendiendo, lo estás entendiendo desde ese otro plano. Tuve la suerte de conocer a un poeta extraordinario que era Diego Jesús Jiménez, Juan Carlos Mestre, en fin, y por supuesto Antonio Gamoneda. Antonio Gamoneda para mí también es un poeta mayor dentro de la poesía actual. Cualquiera de sus libros supone para mí un aprendizaje continuo. Bueno, Pedro, sí, me ha hecho mucha ilusión porque tú has nombrado a mi profesor de literatura del instituto, ¿Quién? a Damiani. Molina Damiani, Juan. Ah, bueno, claro, es que él estaba en Mengíbar. Me dijimos, sí, fue profesor de literatura mía. Efectivamente, anda. Y además por su culpa concursé se hizo un concurso en el instituto de poesía y lo gané por culpa suya. Es decir, fíjate que qué mala culpa, qué mala culpa. Me ha hecho mucha ilusión porque la verdad es, Juan Manuel hace muchísimo tiempo que no lo veo porque ya hace mucho que me vine aquí y me ha hecho mucha ilusión. Tengo la suerte, sí, la verdad que para mí es una de las cabezas más preparadas no solamente de la provincia de Jaén yo creo que del país, ¿no? Lo que pasa que bueno, él está en unas investigaciones nada cómodas para como siempre hemos estudiado la literatura actual, ¿no? Y claro, pero realmente su capacidad de investigación, su capacidad docente, que yo no la conocí, pero la puedo suponer porque tenemos una relación prácticamente diaria y ahora lo que pasa es que, claro, a nivel telefónico porque estoy aquí en Granada, ¿no? Pero siempre que me asomo por Jaén, si tengo tiempo y estamos los dos en un hueco, tratamos de vernos porque aprendo muchísimo de su manera de estar en la literatura. Es un ejemplo, sí. Pues darle un abrazo muy fuerte de mi parte. Claro que sí. Eso está hecho. Me acuerdo muchísimo de él. Muy bien. Fue importante. Muy bien. Me alegra muchísimo que un gran docente. Pedro, a la hora de hacer tus versos, ¿cómo lo haces? ¿Cómo creas tus poemas? Ay, pues no sé. Fíjate que esa pregunta, ¿cómo hago mis poemas? No lo sé.
Yo creo que es muy azaroso. El instante de empezar un poema es muy azaroso, ¿eh? No, no podría decir. Es verdad que esto es como una gripe, ¿no? Bueno, ahora que estamos muy sensibilizados con el COVID y tal, ya ni hablamos de gripe. Pero bueno, que va incubando, ¿no? El poema se va incubando y te va predisponiendo y el cuerpo y como hablábamos antes, ¿no? La cabeza ya está pidiendo, de alguna manera te está mm, brindando una serie de palabras que cuando empiezas a escribirla y tienes ya una pequeña, un primer germen, pues se va escribiendo a sí mismo, ¿no? Va tirando, no sé, es una conducta muy azarosa. Entonces, quizás esa primera etapa, quizás hay dos etapas en la escritura de un poema para mí. Una primera etapa en la que uno escribe, digamos, bueno, pues el poema tal cual lo ha sentido, lo ha vivenciado, te lo ha dictado la conciencia. Y luego, evidentemente, hay una etapa más racional, que es cuando ya, bueno, pues hace una atadura de los versos para que aquello que era a lo mejor una idea, pues vaya cobrando también su instinto musical, ¿no? Y claro, ahí ya, evidentemente, esa conducta es mucho más racional y sobre todo quizá más posterior. Ya sí que las palabras que van naciendo después sí que se van acoplando a la idea original que dio origen al poema, ¿no? O sea, al principio del poema se va escribiendo y no sabe ni lo que quiere escribir. Decía Valente que cuando uno, la conducta poética era estar en lo que no sé que estoy buscando, porque es que a veces no sabes ni lo que quieres escribir, pero es verdad que la conciencia te está pidiendo escribir. Y cuando ya tienes esa escritura pues, confeccionada y la tienes ya en el papel, entonces ya viene esa parte más racional de ir, bueno, pues perfilando el poema para evidentemente esos trazos donde sabes que el poema pues se pone más duro, pues tenga esa dureza, o donde el poema tiene que ir algo más rápido, más líquido, pues también vaya limando esa aspereza, porque necesitas que ahí el poema no se detenga, ¿no? Entonces todo ese tipo de artilugios son posteriores ya a la confección, digamos, del poema inicial, de la verborrea del lenguaje, ¿no? Y Pedro, te sigo por Instagram, veo lo que vas haciendo. Y he visto que tú vas a muchos ciclos, conferencias y cosas así. ¿Cómo te preparas para un ciclo cuando eres tú el lector? Para un ciclo. Sí, por Bueno, ejemplo, el ciclo que hiciste no, en pues, Jaén. bueno, sí, pues por ejemplo, no, sí que es verdad que intento llevarlos, sí, lo que voy a leer, por ejemplo, si hay una lectura, sí que intento llevarla preparada, ¿no? Porque evidentemente eh, si algo nos debemos es al enorme esfuerzo que hace la gente por sacar de su tiempo libre un rato y ir a escucharte una lectura, ir a escucharte. Entonces, evidentemente, ese respeto hace que tengas que prepararte con conciencia y los poemas que vas a leer. Yo, por lo menos, soy muy en ese sentido. eh, Preparo qué poemas voy a leer, los leo en voz alta, preparo alguna pequeña introducción, algún comentario que pueda aliviar a lo mejor el poema, o si el poema va a ser muy largo, puede advertir, en fin, y crear una empatía con quien viene a escuchar que realmente se interese, porque es verdad que a veces va a una lectura de poema y de pronto empieza allí el ponente, se pone estupendo, pim, 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 y además, hay una cosa de la que pecamos todos. Nos reímos muchas veces los amigos cuando lo hablamos, y es verdad que lo más peligroso que hay es un escritor ante un micrófono. Porque como ya nos embalemos y nos pongamos, y cuando vemos el micrófono dicen, ¡ay, que voy! Y empieza pim, 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 y hablar, y hablar, y a leer, y la gente ya mirando los relojes, los abrigos, las chaquetas. Entonces, en ese sentido, sí que es muy importante pues controlar los tiempos, llevar los tiempos preparados, pues,
que es muchas veces, hay una ley de oro que es preferible que la gente se quede con ganas de escucharte algo más a que ya empiecen a resoplar y decir, porque yo he ido a presentaciones de libros en el que el autor ha leído todos los poemas, ha empezado desde la primera página, pom, pom, pom. Y claro, y está muy bien, y a uno le gusta, pero cuando ya lleva 1 hora y media escuchando poemas, todo el mundo, a todo el mundo nos da la gana de la cervecilla después y va picando el gusanillo. Claro. Pedro, yo me pregunto, tú has dicho que el poema va surgiendo por sí mismo, ¿no? Que va surgiendo solo. Pero tú antes de empezar a escribir, ¿te preparas de alguna manera? ¿Haces algún ejercicio? No, pero bueno, ahora que me lo estás diciendo y que me lo estás preguntando, es verdad que hay pequeñas estrategias para no perder el... yo hay poemas, hay poetas que hay pequeños ejercicios que conviene hacer de vez en cuando, pues, por ejemplo, escribir un soneto, ¿no? Yo le llamo a todo ese tipo de ejercicios, le llamo divertimentos, ¿no? Que a veces la gente me dice, escucha lo que has puesto ahí en Facebook. Digo, si eso no es nada, eso es... Pero son divertimentos porque sí que es verdad que de vez en cuando pues hay que engrasar tener engrasada la máquina para cuando de verdad venga el poema que estás esperando, ¿no? Entonces, pues sí me gusta de vez en cuando pues escribir un soneto, escribir pequeñas coplillas, ¿no? Pequeños haiku, piezas cortas que lo que te ayudan es bueno, a tener siempre ese instinto musical afinado para cuando venga de verdad el poema de ese acontecimiento que os he dicho antes, de cuando uno siente el deslumbramiento de que efectivamente ahí hay unas palabras importantes que están precisando una atención, ¿no? Pues siempre es bueno tener esos pequeños divertimentos para tener el oído fino siempre y alerta a otra escritura un poco más mayor, ¿no? Sí. Por aquí Berta pregunta que qué significado tiene para usted ser poeta y qué desea transmitir. Bueno, pues a Berta, ser poeta, pues no sé, ser poeta, ¿qué significa? No sé, yo creo que el poeta a día de hoy tiene una papeleta complicada, ¿no? Porque supone estar atento a tener la conciencia muy, muy, como he dicho antes, el oído muy alerta a lo que está pasando alrededor, ¿no? Y de esa sensibilidad, de esa perforación, de ahí un poco el título de Fósforo Blanco, ¿no? El fósforo blanco, como sabéis, es un material que se utiliza, un material que en la industria bélica se utiliza porque tiene la capacidad para, una vez que, en fin, no contento ya con el daño que hace una bomba o que hace, tiene la capacidad de que cuando entra en contacto con la piel, pues perfora, ¿no? Y va perforando, perforando, perforando hasta generar unas úlceras que hagan más daño todavía en el cuerpo humano, ¿no? Entonces la poesía es un poco así, ¿no? La poesía, la conducta poética va perforando, perforando, perforando la conciencia hasta llegar al tú contigo mismo y con cómo estás en el mundo, qué está haciendo el mundo de ti, qué estás haciendo tú por el mundo, ¿no? Y entonces en ese sentido yo creo que el poeta es un gran perdedor de lo actual, ¿no? Y ya os he hablado antes, por ejemplo, pues de la lentitud con la que trabaja un poeta. Ahora, bueno, pues se lleva otro tipo de el Instagramer, el influencer y tal, una frase, tener una frase brillante, una imagen, y todo eso va naciendo y va muriendo a la vez, ¿no? Ahora que empiezo a acceder un poco a todo esto de las redes sociales es impresionante porque, venga, comparte algo que al día siguiente ha muerto, ¿no? Entonces, claro, tienes que tener la brillantez constante de estar siendo muy, muy hábil, pero todo caduca, todo va a morir ya. Entonces, no está permitiendo a la conciencia, pienso, a la conciencia de la persona, del ser humano actual,
pues penetrar más allá del sistema de pensamiento y pensar un poco qué nos está pasando, porque vamos a muchas más revoluciones de las que podemos y nos estamos dejando a mucha gente por el camino que tiene muchísimo por dar y muchísimo por ofrecernos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces esta prisa es brutal y el poeta, pues claro, el poeta decía además Molina también en una entrevista que era un ser sospechoso, ¿no? Para esta época, y es verdad porque vivimos, yo creo que en un plano en el que, bueno, pues muchas veces no nos interesa nada de lo que está pasando ahí afuera, ¿no? Porque esa mascarada, ¿no? Eh, esas sombras de las que hablaba Platón, ¿no? Que luego todo es una gran mentira fabricada y tienes que estar muy atento de no caer tú también poner el pie en ese pozo, ¿no? Pedro, ¿nos podrías leer otro poemita del último libro? Otro poema, del último también, venga. O de otro libro. Sí, Pero sí, Pedro, esta vez te voy a pedir un favor. Lee sí, el que no dime. te guste. ¿Cómo? El que no te guste. El que no me guste. Sí, ese es el que tienes que leer. Ah, Claro, antes era el que más te gustaba, pues ahora el que no te gusta. venga, pues venga, sí, un poema que no me guste, venga, pues vamos a Un leer. reto, un reto. Vamos a ver. Bueno, como he leído el que acaba el libro de Fósforo Blanco, os voy a leer el que abre el libro, ¿vale? Vale. Que además es un homenaje a la tierra y hay cosas ahí que, bueno, que espero que... Dice así: cierro los ojos, abro la mirada. El paraje contemplo diluido en claridad. El olivar rizándose la peña, sus esmaltes de viejo coronel caído. Lejos de mí desalma el aguarrás las caserías, saca a los niños de la nieve el perro cojo. No en el horizonte, sino en nuestro viudo postigo halla su límite la sangre, el jeep, la carretera del alba que profesas como un salvoconducto hacia otra edad no defendida por tu origen. Huyen, vuelan muy alto los cuervos de la infancia. No ha pasado el peligro. Por el barranco, su latir sin agua la visión cincela. Como un árbol de otoño rastreará el olvido este candil cobarde, este dolor acorralado por el hacha, por el dulce galope con que mienten al estómago las huellas del perdón. De su eterno patíbulo en la altura, la luz abre el jornal sobre un destierro fósil. Lengua talada tras la bancarrota, los labriegos al tamo y a su deber la sierra. Bien sabes dónde la memoria resiste su tiniebla y a dónde la abandona cuando el sol irrumpe entre los cerros y abrasa todo cuanto fue llave y suspiro de su tentación más pura. Abro los ojos, cierro la mirada. Todo lo que ante mí hace florecer su engaño es también cárcel de mi vida. Tierra, que es brisa y vientre donde sueña la cal reconciliarse con la aurora. Ya está. Qué bonito. Porque es el que menos te gusta, si es precioso. No, Y bueno, profundo. aquí os he engañado un poco. Pedro, y siempre se habla y no me gusta escuchar cuando se habla mal de la poesía, ¿no? Parece que la poesía es una cosa que hay que denostar porque es mala de por sí, ¿no? Pero ¿a ti qué te ha dado de bueno la poesía? ¿Qué me ha dado de bueno? Bueno, la poesía, si no me vas a preguntar qué me ha dado de malo, te da de bueno y de malo, ¿eh? Te da de bueno y de malo. Porque fíjate que yo esperaba, cuando era jovencillo, yo esperaba que la poesía me diera, por ejemplo, éxito en el amor, ¿eh? Porque yo vivía en fin, esas películas donde, y entonces, claro, era quizá mi relación con la poesía tiene esa cosa de alianza y condena, como titulaba Claudio Rodríguez en uno de sus libros, ¿no?
porque es verdad que de joven dices, ay, y empiezas escribiendo esos poemas que soltaba en la carpeta de alguna compañera de clase, ¿no? Decía, a ver si lo ve, a ver qué, a ver, y ya ves tú, luego no recibía uno nada. Aquello a lo mejor hasta se caía de la carpeta o dirían, pero bueno, ¿quién es el tonto lava que ha puesto esto? Pero es verdad que, claro, cuando va interaccionando con la poesía, cada vez te va pidiendo más. Y entonces tú esperabas conseguir algo con la poesía y al final resulta que es la poesía quizá la que pretende conseguir algo de ti, ¿no? Y en ese sentido, pues, no sé, quizá una manera por supuesto, la manera de mirar el mundo, ¿no? O sea, el hecho de que necesites de las palabras para mirar la realidad, para mirar a las personas, para mirar, no sé, te pone en una atalaya para ver las cosas, ¿no? Que ahora mismo pues, es inseparable de mí. O sea, yo no puedo ahora mismo mirar la vida, mirar el mundo, mirar lo que pasa, mirar lo que pienso sin esa conducta poética, ¿no? Eso es así. ¿Y tus próximos proyectos? Si tienes alguno en mente. Bueno, sí. Ya os he dicho con la dificultad de la publicación, pero sí, tengo ya un volumen de poemas importante, pero estoy en esa etapa que os decía antes, ¿no? En esa etapa de voy a quitar esto, voy a poner esto, ¿no? Y todavía no lo he dado por terminado. Entonces, lo que va surgiendo, que alguien surge pues para alguna lectura, para compartir algún rato con alguna gente querida, pues estupendo, allí que acudo y bueno, aquí tengo sí, un primer esbozo del futuro pues está ahí. Y muy ilusionado porque, bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Está en otra... Si ya Fósforo Blanco para mí supuso una fractura importante en la manera de estar en lo poético, bueno, pues este libro también tiene otra dimensión, ¿no? ¿Y la inspiración? ¿Dónde la buscas? Bueno, es que eso de la inspiración no hay un factor condicionante, ¿no? Como he dicho antes, no hay algo previo sobre lo que yo me ponga a escribir, ¿no? Sino que hay un desencadenante en la memoria. La memoria, más que decir qué inspiración, cuáles son las fuentes de las que escribo, eso sí. Y por ejemplo, aspectos que desencadenan en mí la poesía, fundamentalmente, pues son los sueños y es la memoria. La memoria y los sueños, ese cóctel que forman la memoria y los sueños es fundamental para dirigir un poema, ¿no? Para mí quizás la confección de un poema está muy relacionada con el mismo mecanismo del sueño, ¿no? El azar del sueño, que uno por suerte o por desgracia no puede elegir. Cada noche la película que se nos presenta, si tienen facilidad, si tenéis facilidad para soñar, es maravilloso porque cada noche nunca sabe uno qué va a asomar en la pantalla, ¿no? Y qué aventura va a vivir, si va a ser una pesadilla, si va a ser... Y entonces sí que tiene, para mí el sueño sí que tiene un valor importante a la hora de que sea una materia fuerte para iniciar la escritura. Y luego la memoria, por supuesto. Creo que los grandes poemas para mí se escriben precisamente cuando menos lo esperas. Este poema que os he leído antes, fijaros, que empieza diciendo cierro los ojos, abro la mirada, pues un poema que está escrito cuando precisamente no tienes tu tierra. Yo tuve que, cuando me llamaron de profesor la primera vez, tuve que salir prácticamente corriendo un mediodía, que me llamaron ahora esto está muy sistematizado y está muy bien, pero hace unos años te llamaban de la delegación de Cuenca, como me pasó a mí, y a las 2:15 de la tarde me llamaron para que al día siguiente estuviera ya allí, y a las 3 de la tarde salía el último autobús hacia Madrid para poder ir luego para Cuenca, ¿no? Tenía que mirar dónde estaba Cuenca en el mapa
Y claro, tenías que decir sí, ahora, ya. Y entonces, claro, ese cambio tan fuerte que supuso el salir de tu zona de confort, pues yo me dedicaba a preparar oposiciones en la biblioteca de la Universidad de Jaén, con mis amigos, con mi pareja, en casa. Y claro, ese golpe que de pronto la vida te coloca ya a dar clase en una tierra absolutamente lejana, sin apenas conexión real, porque además yo ni siquiera conducía. Entonces, claro, cuando yo me sentaba, me tumbaba en aquella pensión donde estaba en esos llamamientos, en esa etapa, y ahí es cuando de esa pequeña melancolía pues surgen estos poemas, ¿no? No los escribes en el momento, cuando estás en la tierra, cuando el poema viene en su momento, cuando tiene que venir, y no hay que forzarlo porque llegará, ¿no? Si la vida, en fin, la honestidad está en saber esperar eso que pide la vida que escribas, ¿no? Sí. Bueno, Pedro, vamos a terminar ya mismo. Muy Y te bien. vamos a pedir, como a todos los escritores con los que hablamos, esto es muy importante, ¿eh? Así que Sí. tómatelo muy en serio. Esto es lo más importante de toda la entrevista. Bueno, me lo he tomado todo muy en serio, ¿eh? Pues tomar todavía. No, es un juego que hacemos con todos los escritores porque nos encanta, ¿no? Si los que os dedicáis a esto de escribir, los que adoráis la palabra, porque yo creo que la poesía se adora más la palabra todavía, incluso Sí. que la narrativa, ¿no? Sí. Pues como tenéis ese intríngulis por la palabra, siempre me gusta preguntaros lo mismo. ¿Cuál es tu palabra preferida? Mi palabra preferida. ¿Ves cómo era la más difícil? Claro. Lo he dicho yo. Era difícil, sí. Pero mi palabra preferida. Pues mi palabra preferida quizás sea esa misma, ¿no? Palabra, ¿no? Porque sin la palabra no tendríamos poemas, sin la palabra no tendríamos capacidad de comunicación entre nosotros, sin la palabra, sin esta o aquella palabra, el poema no podría enamorarnos, no nos podríamos. Entonces, yo creo que la palabra sería la... Bueno, Pedro, que se nos... Antes de terminar, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Bueno, está en la librería. El Fósforo Blanco sí que es un libro que está bien editado, o sea, que pertenece a una editorial que tiene una buena distribución y está en la librería. Los libros anteriores son de organismos públicos que tienen más dificultad a la hora de distribuir esos libros. Son libros más antiguos, del año 99, del año 2002, y probablemente pues sea más difícil de encontrar, pero Fósforo Blanco sí que está en la librería. Pues Pedro, muchísimas gracias, un placer, y que bueno, nos tienes para lo que te haga falta. Si en cualquier momento, pues no sé, quieres hacer un recital de poesía y quieres que te saquemos por aquí, pues nada más que nos avises o lo que necesites. Muy bien, pues contaré Aquí con estamos. vosotros, claro que sí. Pues ha sido un placer de verdad para mí también conoceros y aquí tenéis desde ahora un gran amigo, seguidor y un abrazo muy grande, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias y te transmito lo que te dice todo el mundo, que enhorabuena, que éxito, que la lectura es maravillosa, que los poemas son preciosos y bueno, pues Pedro, que muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han visto, que espero que hayan disfrutado tanto como nosotros y nos veremos pronto. Bueno, Pedro, antes de terminar, que nosotros los vídeos los subimos a nuestro canal de YouTube promoviendo cultura. Vale. Así que ya sabes, si pues quieres... lo compartiré, claro que sí. Claro, y si te quieres ver lo bien que ha salido, pues ya sabes. Yo soy, además, para esto soy muy pues no. soy muy vergonzoso. Yo siempre me veo fatal, pero bueno, sí, la verdad que la experiencia ha sido extraordinaria y me he sentido muy a gusto con vosotros y claro que sí, lo compartiré, por supuesto. Muy bien, pues lo que necesites, te lo repito, aquí los tienes. Muchas gracias. Venga, Pedro, Venga, un abrazo. Un saludo. Hasta luego.